Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud así en nuestra audiencia, donde nosotros continuamente estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas por texto, y cada día recibimos sus preguntas bíblicas por texto a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y el número es gratis por todas partes del mundo. Simplemente envía su pregunta por texto y ahí estamos respondiendo diariamente, y muchas veces lo que hacemos es que incluimos esas preguntas en el siguiente programa para amplificar la audiencia y la pregunta y la respuesta. Muy bien, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros por texto, y vamos a responder a cada una de esas preguntas personalmente, individualmente. Y también ya saben que este Ministerio de Enseñanza se transmite de Cusco, Perú, y ahí a través del canal Telenet HD 12.1, donde estamos muy agradecidos que nos permiten a transmitir, a compartir este programa, y ellos lo están transmitiendo a través de varios medios de comunicaciones, y ahí sale, y con razón la gente nos vende en muchas partes del mundo a través de las redes sociales, a través de la radio y la televisión. Muy bien, y como ya saben eso, permíteme extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia en Cusco, en particular, para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con Huanacapa, en Huanchac, en la ciudad de Cusco. Y ahí está la iglesia en el edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí está la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra del Señor expositivamente, igual como lo hacemos aquí. Tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, precisamente todo comienza a tiempo y termina a tiempo. A las 9 de la mañana comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Y ahí están los hermanos con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y los miércoles tienen el culto a las 6 p.m., el estudio bíblico y el culto de oración. Para más información, comuníquese con nosotros a través de ese número 1-310-804-7733. 1-310-804-7733, y de ahí lo ponemos en contacto con ellos. También para los que están en los Estados Unidos, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia cristiana, la iglesia bautista de Town Creek, donde nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en el estado Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y la iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese una vez más con nosotros a través de 1-310-804-7733, y con gusto sería nuestro privilegio de recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo uno con los otros, pero también en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio aquí a Romanos capítulo 7, versículo 4, donde todavía estamos en Romanos capítulo 4, versículo 7, pero Romanos capítulo 7, versículo 4, lo dije al revés, en Romanos capítulo 7, versículo 4, y note bien lo que dice la palabra del Señor, por favor, y note que siempre nuestra costumbre es utilizar dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Por qué? Para que queremos mostrar que dice la misma cosa. Aparte de la apócrifa, en la Biblia católica, la Biblia dice la misma cosa. Es importante de nosotros siempre reconocer, mira,
La división se encuentra en las iglesias, en las denominaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero la palabra no cambia. La palabra, Señor, con todo respeto, no cambia. Y eso es importante de comprender. Tenemos que definir la diferencia en esas cosas. Y aquí el tema que estamos llevando y ha sido ya tenemos 5, 6, 7 programas y todavía estamos sobre el mismo tema. Esta idea, esta noción, este concepto bíblico sobre que la ley está muerta que la ley está muerta para los creyentes, para los verdaderos creyentes. La ley está muerta para los verdaderos creyentes. Las implicaciones y las consecuencias de la ley, de violar esa ley, ¿no? Las leyes de Dios, ya no se aplica al creyente verdadero. Ahora, eso no le da permiso, escuche bien, no le da permiso al creyente a seguir pecando. O sea, tenemos que comprender eso, ¿no? Pero ahora ya tenemos 5, 6, 7 programas y vamos a continuar aquí hoy día. Y parte de lo que causa como digo, para alargar la enseñanza en una sección en particular de la Biblia son las preguntas de parte de nuestra audiencia. Y no se olvide que no solamente estamos aquí para enseñar la palabra, pero también tenemos un diálogo, ¿no? Un encuentro, un discipulado, donde la audiencia sigue creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y luego nuestra esperanza porque es una vasta audiencia, que ustedes sean fieles, escuche bien. Entonces es importante que ustedes sean fieles en sus iglesias, ¿ves? Donde se encuentra, depende de qué comunidad, qué ciudad y en qué país que ustedes están sintonizando. Eso es importante que sean fieles con sus pastores, sean fieles en la palabra, mientras que la iglesia y el pastor son bíblicos, usted debe estar ahí apoyando y creciendo juntamente con los demás en sus iglesias. Aquí, como le dije, note bien el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 4, en la versión cristiana primeramente dice esto, por tanto, versículo 4, dice, por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir, también a vosotros se hizo os morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 4 dice así, dice, pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Ahora, cuando él dice al que ha resucitado, el que ha resucitado de entre los muertos, ¿de qué está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Y creo que en la versión católica está un poquito más precisa en lo que está identificando. Ahora, estuvimos hablando sobre varios puntos aquí, si ustedes se recuerdan, ¿no? Y habíamos mencionado que Cristo fue una maldición para nosotros en la ley y que a través de exponer su cuerpo en la cruz, ¿no? Murió por la cruz, él pagó el precio cuando lo mataron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que tenemos que entender algo que ¿cómo es posible que la ley y las consecuencias de la ley ya no se aplica al creyente verdadero? Y eso fue la pregunta que nos está llevando ya por 5, 6, 7 programas. Y dije, bueno, en ese caso vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Es aquí donde estamos, porque yo creo que Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, abre su Biblia por favor, Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, Cristo es más claro todavía sobre esto. Y qué maravilla que tenemos las palabras textuales de Cristo para ayudarnos a entender por qué. Porque es que nosotros como creyentes verdaderos, si es que somos verdaderos creyentes, estamos muertos a la ley y las consecuencias de la ley. Cristo dijo esto, mire bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor, y déjeme ubicarme en la versión católica, por favor, es importante. Mire bien,
En la versión cristiana, Cristo dijo, versículo 17 y 18, Mateo capítulo 5. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. En la versión católica lo dice de esta forma, versículos 17 y 18. Dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino llevarlas hasta su último consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Cristo nos hace saber unas cosas aquí. Ahora, y no se olvide que el tema ha sido que y por más tiempo que invertimos sobre este punto, lo que ha pasado y lo que ha resultado ha sido más preguntas, simplemente porque mucha gente me dice a mí a través del WhatsApp, bueno, mi pastor no me enseñó eso, no explican esto en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ok, yo entiendo eso. Yo creo que tú debes de ir a hablar con tu pastor. Yo me imagino que él está abierto para hablar. Bueno, debe de estar abierto para hablar, ¿no? Contigo y explicarte los conceptos. Eso es importante, eso es importante. Mira. Ahora, para el creyente verdadero, la ley y la consecuencia de la ley ya no se aplica al creyente verdadero, porque el creyente verdadero, ¿no?, está en su posición espiritual, está en Cristo. Y Cristo es el único que caminó la tierra y que cumplió la ley perfectamente. Ahora, Cristo nos representa a nosotros delante de la ley y nos representa delante del Padre Celestial. Y cuando nos representa a nosotros como verdaderos creyentes, es como si hubiéramos nosotros cumplido la ley perfectamente igual como Él. Y conforme a las Escrituras, Él lo cumplió por nosotros a favor nuestro. Él es nuestro sustituto cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros. Y cuando Él hizo eso, tú tienes que entender que ahora estamos en Cristo. Ahora, hubo un intercambio en la cruz. En la cruz, cuando Él murió, hubo un intercambio. Esto es importante entender. Ahora, nosotros le entregamos a Cristo, ¿qué? Le entregamos a Cristo nuestros pecados. Y el intercambio es que nosotros le dimos a Cristo nuestros pecados y Él nos otorgó su justicia, su rectitud. Ahora nosotros estamos en Cristo, como si nosotros hubiéramos cumplido la ley perfectamente. Y nosotros le entregamos a Él nuestros pecados como si Él hubiera pecado. Hay un intercambio completamente. Esta es la razón porque la ley no se aplica. Escúcheme, no se aplica al creyente verdadero. Y estuvimos hablando de varias cosas hasta este punto. Y hoy lo que quiero llegar aquí ahora es esta parte. Que Cristo habla a dos, Cristo se dirige y Él habla a dos personas diferentes. Hay dos categorías de personas. Primeramente, Él se dirige al primer grupo, es el religioso estricto o el religioso legalista. La primera persona que se está dirigiendo Cristo es al religioso estricto o el legalista. Ahora, tú sabes que las iglesias están llenas de muchos legalistas. Yo creo que nosotros comprendemos eso. Ahora, Cristo, cuando se dirige a ese grupo de personas, Cristo no destruye ni debilita la ley.
La libertad que él predica cumple la ley como debe cumplirse. Él no debe ser rechazado porque una persona piense que su libertad delimita la ley. No, 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 no. Él debe ser reconocido como el Hijo de Dios a quien debe seguirse y obedecerse. Ahora, para entender estos conceptos, lo que vamos a hacer es que he tomado el tiempo para escoger varias porciones de escrituras en la Biblia, con el propósito de que tú y yo tenemos que tomar el tiempo de leerlo. Yo creo que esta es la frustración más grande, que tenemos un pueblo que no le gusta leer. No sé, yo no sé cómo resolver este problema. Dios se comunicó con su pueblo. Ahora nosotros somos parte de su pueblo a través de la palabra escrita. ¿Quién es el que inventó los idiomas? Dios. Dios utilizó la manera como se iba a comunicar con el ser humano y él decidió de hacerlo a través de la palabra escrita. Ahora, la palabra escrita demanda ¿qué? Demanda que nosotros tomemos el tiempo de leer su palabra. Vamos a ver si podemos responder a este dilema, ¿no? Que él debe ser reconocido como el Hijo de Dios a quien debe seguirse y obedecerse. Abre su Biblia en Romanos capítulo 14. Vamos a Romanos capítulo 14, ¿no? Escuche bien. Y en Romanos capítulo 14, escuche bien, y este es un pasaje largo, del versículo 1 hasta el 23. Esto requiere impulso, ¿no? Esto requiere los pantalones para leer la palabra. Mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 23. Escuche bien. Versículo 1. Aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Aquí te recuerda que se está dirigiendo a los religiosos estrictos, a los legalistas. Él dice, aceptar al débil, al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Versículo 2. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, o en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlos en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales a todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismos y ninguno muere para sí mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, y que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismos. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido que el Señor, que de nada es inmundo en sí mismo, pero para que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyes con tu comida aquel que por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno.
¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Versículo 20. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida, y en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza a otro a comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que procede de la fe es pecado. Ahora, Cristo se está dirigiendo a estos legalistas, a estos religiosos que son demasiado estrictos, y ellos demandan, quieren imponer sobre la vida de los demás, que ellos deben caminar igualito como ellos, deben sentarse como ellos, deben vestirse como ellos, deben hablar igual como ellos, etcétera, 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 etcétera. Y aquí el apóstol Pablo se dirige a nosotros hoy día, igual como en ese entonces con aquellos, que nosotros debemos tener mucho cuidado. Vamos a permitir que hoy sea un día que la mayor parte de la enseñanza hoy está dirigida por las escrituras propias. Que las escrituras nos están hablando a nosotros. Ahora nota lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 13. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 13, por favor. Donde él dice, Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Quieres ahí conmigo? Gálatas capítulo 5, ahora mira lo que dice versículos 16 y 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta 18, ¿no? Eso mira bien. Eso vamos a leerlo aquí. Lo quiero leer en esta versión también. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver. Versículo 16 hasta 18, Gálatas capítulo 5. Mire bien. En la versión cristiana dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 16 hasta 18 dice, por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por ustedes, y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Este es el primer grupo que Cristo se está dirigiendo. Cuando él habló allá en Mateo capítulo 5, ¿te recuerdas? En versículos 17 y 18. Vamos a regresar ahí, por favor, vamos a regresar ahí. En Mateo capítulo 5. Vamos ahí, por favor. Versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, muy bien. Aquí, Cristo está diciendo que Él cumplió con la ley. No se olvide el tema. El tema aquí es que nosotros, para los creyentes verdaderos, esto es importante, si es que son verdaderos creyentes, ¿no? Las implicaciones de la ley, las consecuencias de la ley, la demanda de la ley ya no se le aplica a él. Porque él ha cumplido la ley en Cristo. Ahora su vida para el creyente verdadero es obedecer la palabra del Señor, ¿ves? Debajo de la gracia de Dios ahora. Pero la ley todavía es vigente.
Pero las consecuencias son distintas para el incrédulo y para el creyente verdadero. Ahora, el segundo grupo de personas con quien Cristo se está dirigiendo y es un término raro. Es un término que si lo estudia verdaderamente, es un término que no tiene sentido en la gramática, pero creo que la gente lo entiende. Porque ahora el segundo grupo es el religioso carnal. El religioso carnal. O, como en muchas iglesias dicen hoy día, el cristiano carnal. El cristiano carnal. Ahora, piense bien conmigo, por favor. Cristiano, supuestamente lavado por la sangre de Jesucristo, redimido, lleno del Espíritu Santo, obediente a la palabra del Señor, pero es carnal, que es un polo opuesto 100% de este estado a este estado. Y ahora lo que tenemos es una persona que camina en ambas condiciones, como si fuera un perro con dos cabezas, un fenómeno que no existe. Pero creo que entendemos el concepto. Por esa razón te dije que estamos nosotros utilizando el lenguaje de la Biblia, ¿no? Por esa razón dije el verdadero creyente versus el creyente falso, por decirlo así. El religioso carnal o el religioso suelto, si lo puedo decir así. Cristo no debilita la ley permitiendo que una persona vive como ella desea, solo por conciencia. No libera a los hombres del deber y de la responsabilidad de la ley. Él cumple fortalece e incluso engrandece la ley. Libertad, a ver si lo digo así. Libertad no significa licencia. Libertad no significa licencia. Libertad significa que una persona ahora es libre de servir a Dios en el espíritu y en la vida de la ley, no solo en la letra, no solo en la letra de la ley. Por esa razón él dice, en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Ahora, Cristo, más adelante, en este mismo capítulo 5, él comienza a detallar de lo que él está hablando. Ahora, yo creo que tuve algo aquí, porque esto es increíble. Aquí tenemos un pasaje larguísimo. Y esto es lo que es conocido como el comienzo del Sermón del Monte. El comienzo del Sermón del Monte, ¿no? Cuando Cristo se pone de pie y él predica lo que nosotros conocemos como Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7 de una sola. Él arranca eso. Y él dice cosas ahí que le deja a uno patinando. Pero como te dije al principio del programa hoy día, vamos a permitir que la Biblia nos hable a nosotros directamente hoy día, como leyendo en voz alta lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, y que caiga donde caiga. Algunos van a captar, algunos lo van a entender, otros no lo van a captar, otros no lo van a entender, algunos están interesados, otros no están interesados. Yo entiendo todo eso. Yo lo comprendo, pero permite que el Espíritu de Dios en la palabra de Dios te hable directamente. Ahora, comenzando en Mateo capítulo 5 con versículo 21. Mateo 5, 21. Y vamos a leer hasta
hasta el versículo 48 y escuche textualmente las palabras de Cristo. Porque Cristo es la única persona que tiene la autoridad de esta palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Él es la palabra. Y Él está bien claro en lo que Él está diciendo. Ahora escúcheme lo que Él dice aquí. Mira, del versículo 21 hasta el versículo 48. Un pasaje largo. Versículo 21. Mateo capítulo 5. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Cualquiera que comete homicidio será culpable ante los cortes. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuegos. So, Cristo dice, ¿han oído? ¿Han escuchado? Que la ley antes decía esto, pero ahora yo os digo esto. So, ahora, él llega, ahora él es bien claro. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconciliarte pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado un último centavo. Ahora, habéis oído que se dijo. Escuche bien, mire el lenguaje que Cristo dice. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. So, obviamente, Cristo se está dirigiendo a religiosos que conocen la palabra. Pero estos religiosos son carnal, suelto en su vida de vivir. O como dicen hoy día, el cristiano carnal es como el perro que tiene dos cabezas, ¿no? So, ahora, cuando yo digo religioso carnal, no quiere decir que él es un creyente verdadero, simplemente él es religioso. Él puede disimular que él es algo lo que él no es. So, él dice ahora, él se está dirigiendo a gente que conocen lo que dice la Biblia, que conocen lo que dice la palabra, pero viven como mundanos, viven como paganos felices, viven como incrédulos, viven como agnósticos, viven como ateos. Le dice en versículo 27, habéis oído esto, que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échale de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Mira lo que dice. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás con tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, mire el lenguaje y mire cómo Cristo está comparando lo que se decía en el Antiguo Testamento y lo que ahora estoy diciendo. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Y se está dirigiendo a los religiosos sueltos, a los religiosos carnales, aquellos que están fingiendo de ser creyentes verdaderos. Y le dijo aquí, en versículo 34. Por yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad grande del Rey. Ni juraréis por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí
sí o no, no. Y lo que es más de esto procede de mal. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por dientes. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante bien a cualquiera que te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desea pedirte prestado, no le vuelves la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, Cristo dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos y los injustos. Pero, porque si amáis a los que os amen, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, tú puedes ver lo que está haciendo Cristo aquí. Cristo lo está sacudiendo. Cristo está sacudiendo a esta gente. ¡Wow! En otra palabra, cuando Cristo habló, Él los pintó hasta la esquina y los dejó en una esquina sin salida. Igual nosotros hoy día. Igual con nosotros. Es lo que Él está haciendo. La palabra nos encaja a nosotros. Nos encierra en un rincón sin salida. Ahora, te dije hoy, vamos a permitir que la palabra nos hable. Porque yo quiero asegurar que este no es la opinión de Eddie Ildefonso, porque las opiniones de Eddie Ildefonso no tiene valor. Mira. Ahora escuche la voz del apóstol Pablo. Acabamos de escuchar la voz de Jesucristo. Ahora escuche la voz del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí tenemos 17 versículos. Romanos capítulo 8. Y escuche bien lo que él dice. Comenzando con versículo 1 en la versión cristiana dice, por consiguiente, versículo 1, Romanos capítulo 8 hasta versículo 17. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mira bien, te ha libertado de la ley del pecado. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Perdón. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, Cristo se está dirigiendo a estas dos personas, a los religiosos estrictos, los legalistas, y a los religiosos carnal, sueltos. Porque Cristo quiere ser bien claro. Ahora, en esos dos grupos de personas, los religiosos estrictos, ¿entienden? Los legalistas, y los religiosos sueltos canales. Estos dos grupos se encuentran en las iglesias. Sí, están en la iglesia. Un montón. Pero nosotros no queremos reconocer esa verdad. No la queremos reconocer. Pero ahí están. Porque no caminan conforme a la palabra. Pero ellos creen que ya no viven debajo de la ley del pecado. Y están equivocados. Están demasiado equivocados. Porque su estilo de vida, su manera de vivir, de conducir su vida como creyentes, no está de acuerdo con la palabra. Por esa razón tomamos el tiempo de leer la palabra aquí. Ahora, otra cosa, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios según Cristo. Y tú y yo no tenemos el lujo de ignorar el Antiguo Testamento. No tenemos el lujo. Muy bien. Y te lo puedo comprobar. Que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios según Cristo. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. So, vamos a verlo. Quiero que lo vea conmigo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Bien. En la versión cristiana dice, toda escritura, todo el Antiguo Testamento, igual como el Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En la versión católica lo dice así. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir y para educar en la rectitud. Bien claro. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro. Por favor, vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta 21. Mire bien. En la versión cristiana dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta 21. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto,
que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Escucharon? Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En la versión católica lo dice así. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 hasta 21 dice, tenemos también la palabra de los profetas que es muy firme y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. La palabra está bien clara. Está clara. Mira. Cristo consideró que su venida era significativa. Uno de los puntos cruciales de la historia humana. Las siguientes palabras lo demuestran. Vamos a regresar a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mira, si tú no entiendes esto, es que tú no entiendes. Es que, mira, Mateo 5. (17 y 18). Si Cristo no llega a la tierra, si Él no llega a la tierra, Él no cumple la ley. Y si Él no cumple la ley, tú y yo estamos fritos. Porque tú y yo no teníamos la autoridad, ni la capacidad, ni la habilidad de cumplir la ley. Y si Cristo no viene a la tierra, tú y yo nos encontraríamos condenados. En Mateo 5, 17, 18, Cristo dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. En la versión católica lo dice así, versículos 17 y 18. Dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido para abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque ¿Por qué? Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Porque Él toma nuestro lugar en la cruz y Él cumple la ley a favor nuestro. Él dijo, he venido para cumplir. Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que todo se cumpla. Mira, habla como una persona cuya entrada en el mundo tuvo un gran significado para el mundo. Este hecho dice algo de extrema importancia para el hombre. Oírle. Lo que él dice es vinculante. Es tan vinculante, sino más que la ley misma. Dice en Romanos capítulo 10, en versículos 3 y 4, dice esto. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia y todo aquel que cree. En Mateo capítulo 20 dice esto. Escuche bien. Él dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por mucho.